qué era lo que hacía Efren, y me fui dando cuenta que verdaderamente Efren era un hombre peligroso. El 20 de febrero del 2014, que es un día que jamás voy a olvidar, porque fue el día que cambió mi vida totalmente. Bienvenidos a Escucha tu Piel, y el día de hoy tenemos una gran invitada, a Carmen Sánchez, quien es cofundadora de la fundación que lleva su nombre. Ella es mi paciente desde el 2019 y es una mujer muy valiente, sobreviviente de quemadura de ácido, y viene a platicarnos de todo lo que está haciendo. Ella ya está por graduarse de abogada y la lucha que está llevando como activista sobre este tema. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctora. Buenos días. Pues estoy muy emocionada de poder estar aquí con usted. Ya, como bien lo dice, ya tenemos varios años conociéndonos y nunca nos hemos dado la oportunidad de sentarnos y poder seguir conversando sobre todos estos temas, ¿no? Y especialmente de mi vida. Conocernos, sí, más a fondo. Bueno, Carmen, entonces vamos a comenzar. ¿Dónde naciste? Yo soy originaria del estado de Michoacán, de un pueblo que se llama Tlalpujahua. Ok, ¿y dónde viviste tu niñez? Bueno, a muy corta edad llegué a vivir al Estado de México, al municipio de Ixtapaluca, que pertenece a la zona oriente del Estado de México. Ok, ¿tu familia cuántos integrantes son? Nosotros somos 8 mujeres y un hombre, o sea, en total somos 9 hermanos. Ok, y tú eres la del medio. La quinta, 4 abajo, 4 arriba. Muy bien. Y platícame, entonces en Ixtapaluca estudiaste la primaria, la secundaria. Sí, bueno, yo ya me reconozco como originaria del municipio de Ixtapaluca, del Estado de México, porque llegué ahí a los 10 años. Entonces, ahí concluí mi primaria, después la secundaria y año y medio más o menos de preparatoria. Ah, súper. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste la escuela? Bueno, viví en una comunidad, ¿no? En esta comunidad de Ixtapaluca, en la que no hay todavía, ¿no? Muchas oportunidades para las mujeres, con esta creencia de que las mujeres a lo más que podíamos, pues, inspirarnos era formar una familia a muy corta edad, ¿no? La mayoría de mis compañeras de la secundaria, en cuanto concluían, salían pues embarazadas y luego de inmediato formar una familia. Eso era lo más que se podía aspirar era en lo esa normal. comunidad. Era lo normal. ¿Y cómo era la relación entre tus padres? Pues fue una relación violenta, porque por esta falta de atención de mi padre, porque tenía que trabajar, nosotras estábamos todas a cargo de mi mamá, ¿no? Entonces todos los problemas estaban sobre ella, y en los días que mi papá iba a la casa a visitarnos, pues veíamos este enojo por parte de ellos. Nosotros no alcanzábamos a entender cuáles eran los disgustos, ¿no? O los puntos por los que ellos discutían, pero sí veíamos estos problemas muy constantemente. Además que pues mi padre era un hombre alcohólico, y eso también era otra consecuencia de los problemas que tenían con mi mamá y que afectaban a nosotras. O sea, aunque crecimos con mis 2 padres, mi papá fue un hombre ausente. Ok. Y platícame cómo fue que conociste a tu siguiente pareja, a qué edad. A Efren lo conocí a los casi cerca de 18 años, porque yo estaba estudiando en la Ciudad de México. Una vez que tuve a mi primera hija, mi papá me dijo que me pusiera a estudiar. ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando computación y estaba pues en la preparatoria ya. Entonces lo conocí, él era taxista. Comenzamos una relación porque él me hacía viajes
de la Ciudad de México al Estado de México, entonces me empezó a llevar y al poco tiempo pues ya no me cobraba los viajes y la verdad es que no recuerdo ni en qué momento inicié una relación con él, no recuerdo cómo pasó el tiempo y me vi ya enganchada dentro de esa relación. Entonces tú casi tenías 18 años y él ¿cuántos años tenía? Él tenía 34 años. 34 años. ¿Y después qué pasó en esa relación? Después, cuando mis papás se enteraron, me dijeron que ya no iba a ir a la escuela, porque lo que yo tenía que hacer era cuidar a mi hija y que si no me interesaba seguir estudiando, pues ya me quedara en la casa a ayudar a ver en qué podía ayudar en la casa. Entonces, me vi con esta necesidad de salirme porque tampoco era lo que yo quería, era estar en la casa. Yo tenía mucha presión y mi mamá también tenía mucha presión de la sociedad, ¿no? De la comunidad, que decían que yo ya estaba con un hijo, que yo salía a la calle porque quería irme pues de loca por ahí con los muchachos, ¿no? Cuando me empezaron a ver ya con una hija, empecé a recibir muchas críticas. Entonces, para quitarme esta parte de las ideas que tenían estas personas, pues se me hizo muy fácil irme a vivir con él, ¿no? Además que pues siempre quise salir de ese municipio, un municipio violento, un municipio en el que lo único que se veía era a estas madres tan jovencitas con niños, pues sin oportunidades, no de oportunidades laborales ni académicas, nada. Entonces quise salir de ahí y la oportunidad la vi cuando él me ofreció venirme a vivir con él a la Ciudad de México. ¿A dónde te viniste a vivir? A la Gustavo Madero. Ok, ¿y qué pasó después cuando te viniste con Efren? Pues prácticamente Efren cambió desde el momento en el que yo llegué a vivir con él. Anteriormente me había a mí conquistado pues de una manera bonita, ¿no? En la que siempre me preguntaba cómo estaba mi hija, era detallista, me regalaba desde una paleta hasta una flor y que pues creí que él era un hombre bueno, ¿no? Y que aunque era mayor de edad, yo tenía esperanzas de formar una familia. Entonces, cuando comienzo a vivir con él, me empiezo a dar cuenta que ese hombre que se había acercado a mí no era la persona que estaba ya viviendo conmigo, porque de manera inmediata me empezó a decir que si yo me atrevía a dejarlo en algún momento, pues que me iba a matar. Me empezó a amenazar de diferentes. ¿Eso a los cuántos meses? No, a los primeros días. Y pues no podía regresar a tu casa. No, primero me sentía avergonzada porque yo ya tenía una hija. ¿Tenías Entonces, 18 años con una hija de cuántos meses? De un año. Más o menos un año. ¿Y ya no podía regresar a tu casa? Sí podía regresar a mi casa, pero no estaba esta parte en la que mi mamá o mi papá o alguien más me dijera, no, ya regresa, regresa y nosotras te queremos. Hoy sé que si yo hubiera regresado, pues sí me hubieran abrazado y me hubieran protegido, pero el miedo y la vergüenza me impidieron hacerlo. ¿Nunca comentaste esto a tu mamá? Nunca. La violencia que yo viví dentro de esta relación la llevé en silencio. Okay. ¿Y te embarazaste? Me embaracé. Al poco tiempo me embaracé de Efren y pues para mí fue más difícil salir de esa relación. Sin embargo, sí buscaba yo desde que supe que yo estaba embarazada, empecé a buscar apoyo psicológico, empecé a tocar puertas en las instituciones para poder salir, porque así como avanzaban los días dentro de esa relación, yo también me daba cuenta quién era. ¿En qué instituciones buscaste apoyo? En el DIF, en las delegaciones, en los ministerios públicos. ¿Qué apoyo era el que tú buscabas? Legal. ¿Trabajo? No, o sea, yo buscaba que alguien me escuchara y que me dijera qué podía hacer,
Pero no solo eso, sino que me acompañara a hacer una denuncia y a llevar un proceso. Estamos hablando en el primer año de relación. Sí. ¿Él te pegaba? Lo primero con él fue violencia psicológica, ¿no? Me decía que si yo me atrevía a dejarlo, pues me iba a descuartizar y que mi cuerpo se lo iba a dar a los perros, que mi cabeza la iba a poner en un nicho de cristal y se la iba a mandar a mi mamá como recuerdo. Me decía que pues yo era una pueblerina, que venía de un municipio feo, o sea, cosas así. Entonces, siempre estaban las amenazas de que si tú me dejas, voy a matar a tu hermano, y si tú me dejas, voy a ir y yo sé dónde viven tus hermanas, cosas así. Por eso es que yo buscaba el apoyo legal para que alguien me dijera qué podía hacer sobre esta relación, y sobre todo porque me fui dando cuenta qué era lo que hacía Efren, y me fui dando cuenta que verdaderamente Efren era un hombre peligroso. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, es que eso no puedo decirlo. ¿Te diste cuenta que ya era? Okay. Sí, Efren cargaba con él una pistola, cargaba cosas para... Él decía, cuando yo lo empecé a descubrir, él decía que era para defenderse de los asaltantes, ¿no? Pero la verdad es que no era así. Entonces, yo sabía que si yo dejaba a Efren, que si yo me atrevía a dejarlo, pues Efren me iba a hacer algo. Así que sus amenazas no solo eran amenazas, sino que sí las iba a llevar a cabo. Entonces, cada vez que yo me enteraba de algo nuevo que él hacía, que él y su papá hacían, él me decía, qué bueno que te diste cuenta porque sabes que no estoy jugando, ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿cómo para qué voy a poner en riesgo a mi familia? Y siempre traté de mantener esta violencia en silencio, y todo lo que yo vivía era en silencio. Y platícame, o sea, pasaron los años, así 10 años de relación con él. ¿Cómo fue que decidiste regresar a tu casa? Me dices que en un momento regresaste a tu casa. ¿Qué fue lo que detonó para que te regresaras a tu casa? Pues como fue escalando la violencia, llegó el momento en el que yo ya esperaba el día que Efren me matara. O sea, cada vez que yo iba a denunciar a Efren lo notificaban. Yo hice varias denuncias, pero a Efren lo notificaban de manera inmediata porque Efren conocía a la policía local. Entonces, con la policía local mandaban las notificaciones de que se tenía que presentar para que le dijeran que no me molestara, que... ¿Cuántas denuncias hiciste? Pues hice, yo creo que como 10 denuncias. 10 denuncias. Pero denuncias que quedaron registradas fueron 3. Y, por ejemplo, después de cada denuncia lo notificaban y él se enojaba más. Él se enojaba más y entonces me volvía a amenazar y me decía, pues ya estoy enterado y a mí no me van a hacer nada. Y efectivamente no le hacía nada, porque las veces que se presentó frente al Ministerio Público, se acordó que él no me iba a volver a molestar, que ella me iba a dejar tranquila, y cuando salimos de ese Ministerio Público, Efren ya estaba en la esquina con una pistola. Se bajó y me amenazó con la pistola. Entonces yo me regresé, iba mi mamá conmigo ese día, me regresé y le dije al Ministerio Público, por favor revisen el carro, él trae una pistola. Y el Ministerio Público me dijo, ya se le dijo que no podemos revisarla porque no tenemos una orden para que podamos revisarla. Esa orden la necesitamos sacar de un juez y en este momento no nos la van a dar. Además, el señor ya afirmó, cualquier cosa que le llegue a pasar, usted regresa y entonces sí podemos proceder. Entonces, eran cosas así que lo único que hacían era regresarme a ponerme en riesgo más violento y que mi vida estaba completamente a manos de Efren. Entonces él veía todo esto, que no le hacía nada, que era lo que decía, ¿no? la Ministerio Público, y pues se sentía con el poder. Y yo cada vez más vulnerable. Y entonces tu mamá te dijo, vente para la casa. En ese momento ya fue cuando mi mamá yo empecé a compartirle lo que estaba viviendo.
En ese momento supe, ¿no?, que si yo le hubiera dicho a mi familia todo lo que vivía, posiblemente sí me hubieran protegido antes de todo esto. Y me fui a vivir con mi mamá. Pero antes de esto, cuando Efren vio que yo ya estaba acercándome a mi familia, me quitó a mi hija y me la escondió. Se la llevó a vivir a Monterrey. Yo no sabía en ese momento que estaban en Monterrey. A mí me decía que estaban en Tijuana. Y me la escondió, y con la misma niña, o sea, con mi misma hija, la usaba para que ella me llamara y me dijera que estaba en el hospital. Y como mi hija tiene un problema intestinal que necesita tener tratamiento médico, en ese momento era cuando se ponía más mal, cuando estaba pequeña. Entonces él de ahí se agarraba y me decía: la niña está mal y la está internada, y si se muere va a ser tu culpa porque tú no la cuidas, o sea, cosas así. Fue un proceso muy, muy difícil y yo lo recuerdo y todavía, y me da miedo, ¿no? O sea, me da miedo recordar cada una de esas cosas que yo viví con Efren y con mi hija. ¿Y ahí qué podías hacer ya para recuperar a tu hija? Pues yo denuncié, antes de que se la llevara, yo denuncié la guardia y custodia de mi hija, pero cuando él se la lleva, también ahí él firmó un acuerdo que no se la iba a llevar. O sea, teníamos varios acuerdos firmados frente a las instituciones, y a él no le importó. Entonces, cuando se la lleva y voy nuevamente a denunciar que ya me la habían quitado, me dijeron que lo primero que tenía que hacer era una recuperación de la menor. Pero no había manera de iniciarla tampoco, porque yo no tenía una dirección a donde lo notificaran a él para que me entregara a mi hija. Entonces tuve que acceder a cada una de las peticiones que él hacía. Durante 3 meses, Efren me marcaba a diario. Él sabía cómo iba vestida, él sabía dónde iba, él sabía todo de mi vida, porque sus amigos taxistas lo ayudaban a seguirme. Uno me seguía un día, otro me seguía otro día. Entonces siempre me tenía amenazada de esa manera, ¿no? De ya te estoy viendo desde aquí, llevas un pantalón tal de color negro, llevas esta blusa, ¿a dónde vas? Cosas así. Entonces por las noches me marcaba la niña y me decía: ya se fue mi papá a trabajar y a mí me dejó con 7 amigos, ¿no? Entonces era la preocupación de: ¿cómo es posible que dejes a mi hija con 7 hombres? ¿Cuántos años tenía tu hija ahí? Tenía 7. como 7 años, sí. Y bueno, hasta que llegó el momento en el que me dijo: quiero que vengas y que hagamos una familia aquí en Nuevo León, ¿no? Entonces yo me fui con la idea de recuperar a mi hija, sí, pero seguí todos los pasos que él me dijo. Me dijo: si llegas al aeropuerto de Nuevo León con la policía, me escondo y nunca la vuelves a ver. Si vienes con otras personas, o sea, cosas así. Entonces yo lo único que le dije fue, él me pidió que me llevara a mi otra hija. Dijo: te vienes con Michelle y llegas tú sola. Me dijo: porque te voy a estar observando. Entonces yo le dije que me iba a ir con mi hermano. Para ese tiempo mi hermano pues tenía como 22 años, ¿no? O sea, también súper joven. Le dije: me voy a ir con él. Y él me dijo: está bien. Entonces yo llegué a Monterrey con mi hermano y con Michelle, tal y como él me lo pidió. O sea, sin maletas, sin nada, solo como él me lo pidió. Pero llegando allá, o sea, su violencia ya era diferente. O sea, era un hombre que ya nada más estaba vigilando qué hacía, qué no hacía. Yo allá no tenía teléfono. Me dio un teléfono pequeñito de los primeros que salieron, solo para llamar. Estuve 1 mes y medio, y de ese 1 mes y medio solo hice una llamada para decirle a mi mamá que yo estaba bien. Mi hermano se regresó a la semana y ya con la dirección de la casa, porque esa era la intención, que él llegara conmigo y supiera. Pero después de que llegamos a ese domicilio, Efren me llevó a otro domicilio. Entonces mi hermano ya no sabía cuál era la dirección de la casa donde yo estaba.
Y, y bueno, pues yo estaba completamente sola, desinformada de mi familia y mi familia de mí en Monterrey. Hasta que un día mis hijas llegaron de la escuela, porque las registramos allá en la escuela, allá mis hijas estudiaron ese mes y medio, y buscando su pijama, mi hija Michelle encontró los cuchillos y unos desarmadores que yo había escondido. Entonces me preguntó y me dijo: mamá, si tienes miedo, ¿por qué estamos en esta casa? Me dijo: y yo sé que tienes miedo porque encontré esto, ¿no? Entonces le dije: sí, los escondí porque tengo miedo cuando ustedes se van. Uh-huh. En ese momento mi hija me dijo que teníamos que regresar. Ella con 9 años, Michelle. Ella con 9 años. Y sí, no me quedó de otra más que decirles que platiqué con ellas y le dije a Michelle: mañana nos vamos a ir, pero si tú ves que me quiere hacer algo, tienes que salir y gritarle a los vecinos que nos quiere hacer algo. Y pues sí, así lo hicimos. Y así fue como me pude escapar de Monterrey a la Ciudad de México otra vez. Llegas a la Ciudad de México con tu mamá. ¿Me prestas un Kleenex? Llegas a la Ciudad de México con tu mamá y estás ahí guardada en la casa, yo creo casi sin salir, ¿no? Sí. Cuando yo llego, yo me vine en autobús. La verdad es que no recuerdo, solo recuerdo que fue un autobús, de esos autobuses que traen como a gente a comprar cosas a la Ciudad de México, porque no tenía dinero. O sea, me vine solo con mis hijas, sin documentos, o sea, yo dejé todo. Y recuerdo que me vine en un autobús de esos que hacen muchas paradas y que traen a gente a comprar cosas a la Ciudad de México, porque me dejaron en el centro de la Ciudad de México. O sea, ¿no te cobró el autobús? No, sí me cobró, pero no recuerdo tampoco cómo lo pagué. O sea, posiblemente lo pagaron los vecinos que me ayudaron a salir. Uh-huh. Y cuando yo llegué, él ya estaba acá, porque él se había venido ya en un avión. Entonces, cuando yo llegué, él ya había llegado. ¿A tu casa? Ajá, a la casa de mi mamá. Y bueno, pues yo tardé muchas horas con mis hijas en llegar. Y cuando llegué a la ciudad, pues tomé un taxi que me llevara hasta Ixtapaluca, y allá mi mamá pagó el taxi. Mi mamá no sabía que yo venía, mi mamá ya estaba preocupada porque lo vio y dijo: pues ¿dónde está ella? ¿No? Uh-huh. Y las niñas. Entonces yo no traía teléfono, no traía absolutamente nada. Entonces llegué y ya estaba. Él le dijo a mi mamá que ahora sí ya prometía no maltratarme, nada. Mi mamá le dijo que solo podía visitar a su hija y que me dejara ahí, que yo iba a estar un tiempo ahí con mi mamá. Y que mi mamá le dijo: bueno, pues déjala aquí, yo quiero estar con mi hija, quiero saber cómo se siente y la vamos a ayudar, porque Efren para ese momento ya decía que yo era una mala mujer, que yo ya lo quería dejar porque él estaba más grande y yo quería andar con otras personas. O sea, ya se había inventado él una historia. Y pues mi mamá le dijo: ya, si ella es todo lo que tú dices, déjala aquí. Uh-huh. Nosotros vamos a ver en qué podemos ayudarla. Y sí, eso fue lo que se hizo. Efren se fue, pero a diario no había un día que no me hablara para amenazarme, para decirme que cada una de las cosas que él estaba viviendo, yo la iba a pagar, que se iba a vengar de mí, que no sabía ni por dónde me iba a llegar el golpe. Entonces yo siempre me imaginé que iba a hacer algo en contra de mis hijas, y por eso es que cuando mi mamá empezó a compartirles todo a mis cuñados y a todas mis hermanas, o sea, sí, un día dijo mi mamá: necesito que vengan todos porque está pasando algo
muy grave con Carmen. Se juntaron mis hermanas y mis cuñados y en ese momento empezamos a armar estas pues redes de apoyo, ¿no? Y nuestras propias medidas de seguridad. Entonces, se acordó que iban a contratar a un taxi para que todos los días sacara y a la escuela a mis hijas y a los hijos de mi hermana y los regresara. Y para evitar como un poco de peligro. Yo comencé, uno de mis cuñados me buscó un trabajo en la empresa en la que trabajaba y yo acababa de entrar a trabajar casi en esa empresa cuando pasó todo lo que de lo que más adelante vamos a hablar, ¿no? Pero empezamos así a cuidarnos y pues en ese momento fue cuando mis cuñados y mis hermanas me dijeron: Carmen, ¿cómo viviste todo eso? O sea, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Tenían la idea más o menos de lo que se vivía porque Fred me encerraba en la casa. O sea, yo la mayoría de tiempo me la pasaba bajo llave y me decía, ¿no? Nos imaginábamos algo, pero no a gran magnitud de lo que nos estás contando. Y bueno, en ese momento supe que mi familia me hubiera apoyado, ¿no? Y que tenía el apoyo ya en ese momento de mi familia. Entonces, yo prácticamente estaba esperando el día en el que Efren me matara. ¿De todos modos te sentías, o sea, aunque estuvieras en tu casa? Sí, claro. ¿No salías al súper, no salías a ningún lado? No, sí. Nada. O sea, yo estaba esperando el momento que Efren decidiera ¿Las niñas no las dejaba salir a jugar? Nada, no. Siempre estabas encerrada. Siempre estaban mis hijas, así como se iban a la escuela, en el taxi, regresaban nuevamente en el taxi y las metían. Ellas sabían perfecto que era un riesgo salir de la casa. Sí, ¿no? Sí. Y platícame cómo fue que llegó ese día. Bueno, ya llegó el 20 de febrero del 2014, que es un día que jamás voy a olvidar, porque fue el día que cambió mi vida totalmente. Pues ya lo mencioné, yo esperaba el día, que llegara el día en el que Fred me amenazara. Prácticamente yo estaba esperando ese día. No había un día que Fred no me amenazara, pero también no había un día que yo le dijera a mi mamá, si me pasa algo, prométeme que cuidarás a mis hijas. No planearon de alguna forma otra ciudad, irte con otra hermana. Efren sabía dónde vivían mis hermanas, dónde vivían mis tías. Yo no tengo, por parte de mi familia materna y paterna, no son muchas tías, son muy poquitas. Entonces, pues durante esos 10 años Efren visitó todas esas. ¿Tu papá ya estaba contigo? No, mi papá falleció cuando yo tenía 23 años. 23 años, nada más estaba tu mamá. Entonces, o sea, sentías que no había escapatoria. Ajá. O sea, irse a otra ciudad y esconderte y ponerte a trabajar. Sí, o sea, no había manera, porque no tenían los recursos. Y de hecho yo me atreví a hablarle a su familia, porque su familia sí tiene los recursos, sus hermanas sí tienen una vida económica muy diferente a la a la mía, y yo me atreví a marcarles y a decirles que me ayudaran, y yo les decía, así como hoy lo estoy diciendo, yo les decía, es que Efren me va a matar un día, yo sé que Efren me va a matar, y me decían, pues no lo creo, Carmen, ¿qué le hiciste o por qué te odia tanto Efren? Algo le debiste haber hecho, ¿no? Entonces, una de ellas me dijo, pues escóndete en un lugar donde no te encuentre. Dije, pero no puedo, o sea, el único lugar que tengo es aquí con mi mamá y él va a venir aquí. Entonces, ahí me daba miedo poner en riesgo también a mi familia. Sí. Yo decía, si él viene un día y me hace algo, o sea, jamás me imaginé cuál era su plan. Siempre imaginé que me iba a matar a balazos o con un arma blanca, con cosas, pero jamás me imaginé. ¿Tú sentías que tus días estaban contados y que no tenías escapatoria? Sí,
Sí, yo sabía eso. Ujú. Por eso es que cuando yo llego a Ixtapaluca, allá también fui a buscar apoyo con las instituciones. Em, Fui al Ministerio Público, me dijeron que no podían hacer nada porque no era algo reciente y que las amenazas no proceden y que tenía que denunciarlo en la Ciudad de México porque toda la violencia la vivía en la Ciudad de México. O sea, no había manera de que alguien me protegiera. Y mandé cartas a la presidenta municipal para que me apoyara, la que estaba en ese momento, que era mujer De Iztapaluca. de Ixtapaluca, y nunca me las respondieron, o sea, cosas así que de verdad yo ya estaba desesperada. O sea, yo busqué apoyo por todas partes hasta que pues llegó ese 20 de febrero. 15 días antes Efren me llamó para decirme que me tenía un regalo y que no sabía cómo era ese regalo que me tenía. En ese momento, pues si te dicen eso, un hombre que ha intentado en otras ocasiones ya acabar con tu vida, dices, pues claro, o sea, me va a matar, pero no sé cuándo, ni dónde, ni cómo. Ese día que me pasó, yo no sé si las personas que nos escuchen, que nos vean, crean en las intuiciones, pero yo lo presentí. Yo presentí que algo ese día me iba a pasar. Entonces, recuerdo que ni siquiera quería llevar a mis hijas a la escuela. Mi hermana me tocó, o sea, me tocaba ese día a mí prepararlas para que pasara el taxi y se las llevara. Y me tocó la puerta y me dijo, Carmen, ya son las 6 de la mañana. Dijo, no te va a dar tiempo. Entonces, yo no quería despertarme, o sea, abrir los ojos y levantarme porque sentía una tristeza. Así desde un día antes yo sentía una tristeza profunda dentro de mí. Que se iba a llegar el día, que los 15 días. Sí, justo. O sea, yo decía, es que siento que ya estoy en mis últimos días, ¿no? Y le dije, no voy a mandar a mis hijas. Y me dijo, pero los demás niños iban a ir. Y otra vez volvió a tocarme y me dijo, no, levántate. Levántate, me dijo, y arregla a las niñas. Entonces, me acuerdo que yo dormía con mis dos hijas, pues estaban todavía muy chiquitas, y me abrazaron y me dijeron, no quiero ir a la escuela. Y una de ellas me dijo, soñé al enemigo. Nosotras ya habíamos adoptado ese nombre del enemigo, ¿no? Uh-huh. Para no llamarlo por su nombre, ni papá, ni nada. Entonces coincidió con lo que yo sentía, con lo que ellas me dijeron, y me levanté, me esforcé, las preparé para la escuela, y bueno, pues me miré en el espejo ese día. Recuerdo perfectamente cómo me lavé la cara y me puse crema, y posiblemente no sabía qué era lo que me iba a pasar, pero me toqué mucho la cara ese día. Sabía que era la última vez que me veía, o sea, dentro de mí, yo sabía que esa era la última vez que yo me miraba al espejo y o por lo menos que me miraba así completa, como la vida me había traído a esta tierra. Y me toqué mucho la cara, me puse a llorar y saqué a mis hijas a la escuela para que se las llevaran. Uh-huh. Al poco tiempo, o sea, a los pocos minutos, llegó Efren. Eran 8 de la mañana. Eran 8:05 más o menos de la mañana. Pudo entrar porque mi mamá ponía un lacito en la puerta. ¿Quién se va a imaginar? O sea, Efren sabía los movimientos, Efren sabía que ese era el horario en el que estaban mis cuñados y no le importó. O sea, Efren iba decidido a hacerme algo, porque él sabía que esos eran los horarios en los que entraba mis cuñados, porque estábamos preparando a los niños, porque a esa hora ellos desayunaban para venirse a trabajar a la ciudad. Y mi mamá era la persona que se encargaba de cuidar a los niños cuando regresaran, de tener la comida para todos. O sea,
él sabía. Entonces, lo que hoy sabemos es que él ya estaba afuera desde antes, vigilándonos. ¿No? Eso lo sabemos ahora por algunos vecinos, que él ya estaba afuera vigilando y esperó a que se fuera el taxi con mis cuñados para que él pudiera entrar, ¿no? Al ver que no salí yo y sabía que estaba mi mamá. Ahí estaba tu mamá y estabas tú en la casa. Estábamos en y la él casa. Entra, ¿qué estás haciendo? ¿Cocinando? ¿Qué estabas en la cocina? Estábamos preparando el desayuno para mis hermanas, para que regresara mi hermana y mi cuñado de la escuela, de ir a dejar a los niños, sí. Desayunaran con la otra hermana que vivía en la casa de mi mamá y mi cuñado, y se fueran los 4. Entonces estaban cocinando tu mamá y tú. Entonces mi mamá es quien lo ve entrar por las ventanas. La cocina de mi mamá tiene una ventana grande y mi mamá lo ve entrar y ya cuando me dijo ese Efren, ¿no? Entonces pues nadie está preparado para recibir esto. No imaginamos como que viene Efren y aquí mismo te va a hacer algo, ¿no? Mi mamá se subió y me dijo cualquier cosa pues estoy para que pudieran platicar. Sí. Entonces, Efren entra directamente a la recámara que mi mamá nos había dado y pues yo fui también a la atrás. recámara para escucharlo. Tú pensaste a lo mejor pues va a platicar y se va. Yo creí que iba a dejarle, que me iba a dejar dinero porque acaba de pasar el cumpleaños de la mi pequeña. hija. Ok, ¿y traía algo con él? Él siempre usaba chamarras muy amplias, muy amplias. Y en ese tiempo todavía es tiempo de frío, entonces en Ixtapaluca pues se siente mucho frío. Entonces él iba con una chamarra muy amplia y llevaba guantes. Yo no vi qué tipo de guantes llevaba, o sea, solo lo vi muy cubierto. Sí. Entonces entras a la recámara. Entró a la recámara y le preguntó que a qué iba. Y tuvimos una conversación como de 4 o 5 minutos, no fue mucho. Y me preguntó si le iba a dar una oportunidad. Yo le dije en ese momento que no. Y le dije que ya había encontrado un trabajo y que era un trabajo en el que yo me sentía muy bien, que iba a terminar mi preparatoria y que quería vivir una vida pues libre, ¿no? Sin violencia, sin él, que me diera la oportunidad, o sea, se lo pedí, que me diera la oportunidad de estar con mis hijas y quedarme ahí en la casa de mi mamá. Y le dije, yo no veo un cambio contigo y en este momento a mí no me interesa regresar a tener una relación. Entonces él me dijo que pues que si no iba a estar con él, nunca más iba a volver a estar con nadie. Y llevaba él con él el ácido, o sea, él tuvo el tiempo para buscar el ácido, para comprarlo, para ponerse a investigar qué hace el ácido en la piel del ser humano. Planear cómo hacerte daño. Entonces, en ese momento, agárralo, lo vierte, tú alcanzas a voltearte hacia tu lado izquierdo, me imagino. Sí, él tuvo la oportunidad de arrojarme el ácido en 3 ocasiones. La primera me cayó en esta parte de aquí y recuerdo que cuando siento la primera parte del ácido, creí que era gasolina y creí que me iba a prender fuego. En ese momento vuelvo a levantar la cara y le pregunto qué me echó y me arrojó otra parte, ¿no? Entonces me cayó en toda esta parte de aquí. Y la última me cayó en todo el cuello. Entonces, ¿empezaste a gritar pidiendo ayuda a tu madre? Sí, empecé a gritar, empecé a sentir el ardor, porque el ácido arde mucho. Entonces empecé a gritar, a pedirle, a gritarle a mi mamá, pero mi mamá me dice que no escuchaba, porque yo sentía que gritaba, pero no gritaba, ¿no? Entonces me dice mi mamá que no escuchaba hasta que
yo salgo hacia la sala y pues yo creo que ya grité más fuerte. Porque te cayó dentro de la boca. Entonces eso pues inflamó y no podías gritar, te cayó en ojo, en la nariz, yo respiré, o sea, yo sentía que te quemaba, que me quemaban, o sea, yo sentía que no respiraba. Entonces, cuando mi hermana se estaba bañando, ella estaba embarazada y entonces ella es la primera que escucha y le grita a mi mamá desde el baño, está gritando Carmen, ¿no? Entonces baja mi cuñado y mi hermana. Mi cuñado se acaba de terminar de bañar, solo traía una toalla en la cintura y baja él y pues empieza a verme y mi mamá ya estaba, cuando yo salgo ya mi mamá estaba en las escaleras, pero pues se quedó impactada, no sabía qué hacer hasta que bajó mi cuñado. ¿Él sale huyendo? No, él quería arrojarme todo el ácido que restaba. Pues no sé cuánto ácido llevaba Efrén en ese momento, pero pues sí fue el suficiente ácido para arrebatarme todo. Él se quiso quedar como a verte. Sí, hasta que ya bajó mi cuñado, mi hermana, mi mamá, y mi cuñado lo jalaba por atrás de la chamarra, entonces me suelta y es cuando sale corriendo y se va, ¿no? Entonces, o sea, él te tenía agarrada. Sí, o sea, él quería arrojarme todo el ácido. Y verte como sufrías. Y verme. O sea, no te había soltado, desde la primera vez no te había soltado, no. O sea, las 3 veces te tuvo agarrada. O sea, lo que hoy puedo asegurar es que Efrén quería torturarme con el ácido hasta verme morir, ¿no? Porque hoy sabemos que, pues sí, el ácido es letal. Entonces, logra tu cuñado de alguna forma quitártelo y ya sale huyendo. Y sale huyendo. Okay. Entonces, en ese momento te percatas que es ácido, que no es alcohol. Sí, en ese momento supe que era Se ácido. Empieza a quemar tu ropa. Mi cara se empezó a hacer muy grande, o sea, a inflamar. Muy grande. Además, el ácido traía otra cosa porque o sea, se quedó pegado, se quedó penetrado a mi... No lo podían retirar, no. lavar. O sea, ¿y te empezaron a lavar tu familia? ¿Llamaron a la policía? ¿Cómo fue? Empezaron a arrojar agua y sí, rápidamente le hablaron a la policía, pero la policía nunca llegó. O sea, a mí me tuvieron que llevar en un... ¿La ambulancia? No, tampoco. O sea, a mí me tuvieron que llevar en un carro de un vecino. Pero sí llamaron a la ambulancia. Sí. Ambulancia y policía y no llegaron. Entonces me llevaron en un carro. Espérame, ¿qué medidas tomaron en la casa? ¿Ponerte agua? ¿Esperaron cuántos minutos para ver si llegaban o no? ¿15 minutos? En la casa, pues me empezaron a arrojar agua. Me quitaron la ropa. O sea, bueno, yo me quité la ropa de encima porque ya sentía que me quemaba. Después mi mamá me jaló el pants que yo traía. Me quitaron los tenis que estaban totalmente deshechos. Y llamaron de inmediato a la patrulla y a la ambulancia. No llegaron, sí, más o menos se tardaron como 10 minutos y pues ya mi mamá estaba desesperada. Entonces pidió que me llevaran en el coche en particular. ¿Te llevan a qué hospital? Me llevaron, en primer momento llego a un hospital de dermatología que es especializado en pacientes con lepra. ¿Cómo se llama? Es el Hospital Pedro López. El hospital Dr. Pedro López, que está en el municipio de Ixtapaluca, muy cerca de donde vive mi mamá, sí. O sea, de la casa. Entonces, pues yo creo que me hice como 5 minutos para llegar a ese hospital. Sí. Entonces llego y pues lo primero que me hacen fue bañarme en agua helada, ¿no? Y con una manguera así a toda presión de frente. Y eso hizo que me afectaran más porque lastimaron mucho mi piel. Y había mucha presión de la manguera. Había mucha presión. Y como fue directa, así de frente, no me quitaron todo el ácido que tenía en el cabello ni nada. Y eso hizo que me quemara también por atrás. Entonces, ellos te lavan. ¿Y qué pasa después?
Me pusieron Quitosel. Ok. O sea, me lavan, me secan y me ponen Quitosel. Sí. Y me vendan completamente. Sí. Vendada. Y me vendan, me ponen morfina inyectada así directo en vena. Y pues ahí así estuve cerca de 14 horas en ese hospital hasta que me trasladan al Magdalena de las Salinas, a la especialidad de quemados, porque por parte del Seguro Social de mi trabajo. Sí. Entonces llego ahí y ahí ahí me dicen, ¿no? que lo que habían hecho en primer momento pues había afectado más mi piel porque el ácido estaba todavía dentro, ¿no? Y al vendarme completamente pues no había penetró más. Sí. Entonces lo primero que hicieron fue quitarme esas vendas y hacerme lavados quirúrgicos. Entraste a quirófano, te sedaron, entraste a quirófano. Para hacerme el primer lavado quirúrgico. Eso, estamos hablando que fue el siguiente día. Esto ocurrió el 20 de febrero del 2014. Al siguiente día en la Magdalena de las Salinas entras a una limpieza quirúrgica. El 21. Sí, el 21. Me empiezan a hacer lavados quirúrgicos y a diario me hacían lavados quirúrgicos para ir sacando todo el ácido que quedaba. ¿Estuviste sedada todo ese tiempo? Siempre, o sea, a mí me mantuvieron en el Magdalena de las Salinas sedada. O sea, jamás imaginé que ese hospital iba a ser mi casa durante 8 meses. 8 meses estuviste ahí en el área de quemados. ¿Cuántas limpiezas quirúrgicas habrás recibido en ese? Pues no recuerdo. No recuerdo cuántas. ¿Ahí te realizaron los injertos? Ahí me realizaron los injertos. ¿Cuántos y injertos? El colgajo de cuello. ¿Cuántos injertos te realizaron? Tampoco los recuerdas. Platícame cómo quedó tu cuello. Bueno, el cuello lo perdí totalmente, quedé completamente pegada, ¿no? ¿Quedaste así? Sí, mi barbilla quedó pegada a mi pecho, quedé sin párpados, ¿no? Sin nariz, o sea, tenía toda la nariz deformada. No había manera como de que me reconocieran. A mí me injertaron piel de bebé en la parte de la frente para recuperar esa piel. Me hicieron 2 colgajos frontales para tratar de recuperar los párpados. El colgajo mayor, que fue el del cuello. El colgajo del cuello. Me agarraron una 1/4 parte de la pierna con músculo y todo para plantarlo. O sea, ambas piernas, la parte anterior, fueron. Es el colgajo el del cuello. El del cuello. Carmen, ese tiempo, ¿cuánto pasó para que ya salieras de la sedación? ¿En qué mes? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿Cuánto tiempo estuviste sedada? Yo estuve sedada la mayor parte del tiempo. ¿Cuántos meses? Pues yo creo que de los 8 meses estuve 6 meses y medio. O sea, a mí me ponían morfina. O sea, el estado de gravedad en el que me encontraba fue muy fuerte. O sea, está completamente asentado por los médicos en la carpeta médica que tengo del IMSS. Mencionan las veces, o sea, el riesgo de muerte en el que yo me encontraba. ¿Qué porcentaje fue afectado? El 5%. No, de la superficie corporal. O sea, hubo quemaduras de 2º y 3er grado. ¿Y en qué porcentaje de tu superficie corporal? No, es el 5%. No, 5% es muy poquito. Porque, por ejemplo, solo cara es 9%. Entonces, es que a mí me hicieron la evaluación así recientemente y así. No, en absoluto. O sea, porque tienes la mitad de la cara, tienes el cuello, tienes el pecho, ¿tienes brazos? Sí, brazos. No, es mucho más alto tu porcentaje. Y piernas también fueron afectadas. Es mucho más alto el porcentaje. A lo mejor un 40%, 35-40%, pero un 5%, pues no, será una quemadura muy pequeña. Y bueno, como a los 6 meses ya te empiezan a despertar un poco más. Sí. Ok. ¿Y qué pasó cuando empezaste a despertar?
Pues yo tenía la ilusión, ¿no? La esperanza de salir bien del hospital. O sea, no alcanzaba a dimensionar la gravedad en la que me encontraba. No te habías visto solo en un emocional, espejo, sino física. No me había visto en un espejo. Yo me vi al espejo a los 3 meses. de que despertaste. De que desperté. 9 meses, como 8 o 9 meses después de... Todavía en el hospital. O sea, estuve 8 meses en el hospital. Sí. Y la mayor parte me la pasé sedada. Pero a los 3 meses yo me miro en el espejo por primera vez. ¿Pensaste cuando te devolvieron a despertar en 3 meses que ya estabas mejor? Sí, porque como yo diario entraba, o sea, no había un día que yo no entrara a quirófano. A mí los doctores a diario me hacían algo. ¿Cuántas cirugías tuviste? En el hospital tuve 52 cirugías. 52 cirugías. Entonces... en 8 meses. En 8 meses. 52 cirugías en 8 meses, sedada 6 meses. Te perdiste ahí del mundo sin ver a tus hijas. ¿Cuándo volviste a ver a tus hijas? A los 6 meses. A los 6 meses volviste a ver a tus hijas. Y platícame ese día. A los 7, ¿no? A los 7 meses. A los 7 meses. Ajá. Llegaron a visitarte. Sí, ya los cirujanos ya me veían tan mal. O sea, ellos aseguraban que yo no iba a vivir. Y no solo por las afectaciones físicas, ¿no? Sino por también las emocionales. ¿Tú querías vivir? De primero no. O sea, yo sí decía, me hubieras dejado, no me hubieras dejado así como me dejaste. Creía que ya no habían esperanzas para mí. Pues un ataque con ácido de esta magnitud te quita los sueños, las ilusiones. ¿Empezaste con tratamiento, con medicamentos? ¿Con terapia psicológica, con antidepresivos, con ansiolíticos? Sí, empecé con... Bueno, cuando los enfermeros me veían que estaba despierta y que estaba tranquila, le llamaban a la psicóloga. Ajá. Entonces iba a la psicóloga, platicaba conmigo, me preguntaba cómo estaba, me hacía entender, ¿no? Que la belleza no solo la llevamos por fuera, sino también por dentro, pero era un momento en el que yo no comprendía absolutamente nada de eso, porque decía, bueno, pero a ver, ponte tantito acá en mi cama y siente lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces me cerré en ese momento a escuchar a alguna psicóloga. También mi mamá era una mujer cristiana y yo estaba dentro de la religión cristiana, entonces pedí que no me visitara ya nadie de la iglesia, ni el pastor, ni la pastora. No quería saber nada de Dios ni de nada. Estaba aferrada a que yo tenía derecho a morir porque no quería vivir, ¿no? Entonces, a mí quien verdaderamente me ayudó a salir de esto fue una tanatóloga. Cuando empezamos a hablar de la pérdida tan grande que tuve, que fue mi identidad, fue como empecé a tratar de encontrarme poco a poco. Y al ver a tus hijas a los 7 meses. Después, cuando veían que ya no habían más esperanzas para mí, una de las cirujanas me dijo que si quería ver a mis hijas. A mí, yo recuerdo que solo me preguntaron, Carmen, ¿quieres ver a tus hijas y a tu mamá? Yo les dije sí. Yo no sabía con qué intención lo hacían, ¿no? Entonces pidieron un permiso especial para que entraran mis hijas a verme al hospital y entraron, solo estuvieron conmigo 1 hora. Entonces, platiqué con ellas, pues me abrazaron, ¿no? En ese momento tenía miedo de que me vieran porque pues yo me imaginé que no me iban a aceptar, ¿no? Que les iba a dar miedo, que yo les iba a provocar vergüenza, no sé, ideas que se me venían a la mente. Entonces el día que me visitaron, pues me desconectaron de todo.
de la máquina que traía, me quitaron ¿Qué máquina traías? Traía una máquina que me monitoreaba. Ah, ok. Por lo débil que ya estaba, la máquina me estaba monitoreando. Entonces me quitaron todo, suero, todo. Solo me dejaron mi bata para que me pudieran ver mis hijas. Entonces, cuando entran ellas, pues me dijeron que estaban esperando a que yo saliera del hospital para que yo las llevara a la escuela. Y pues eso. Entonces, te dio muchos ánimos verlas. Uh-huh. Te abrazaron, tu mamá, y decidiste ahí tener más ganas de vivir, de luchar por ellas. Nada de lo que yo me había imaginado fue. En ese momento decidí que yo tenía que salir. ¿Eso te dio ánimos? Bueno. Sí. Entonces tus hijas estuvieron contigo, mamá, te necesitamos, ya sal. Sí. Y les dije que les prometí que iba a salir muy rápido de ese hospital. Y así ellas me visitaron un domingo y para el día lunes Uh-huh. yo le dije a los cirujanos que me dejaran descansar un poco, pero que sí quería vivir. Entonces, porque anteriormente yo ya les había dicho, ya no quiero que me hagan cirugías, les firmo donde sea, pero déjenme vivir, ¿no? Entonces, cuando van mis hijas y al siguiente día, que fue el lunes, y hacen todo su recorrido todos juntos, uh-huh. Para ver qué es lo que continúa, ¿no? Uh-huh. Estaban todos y les dije, ya decidí que sí quiero continuar con cirugías porque quiero vivir y quiero salir de aquí. Los doctores y las doctoras, uh-huh. La verdad es que me quisieron mucho porque me consentían muchísimo. ¿Tuviste muy buen trato en el hospital? Muy buen trato. Recuerdo que me agarraron yo tenía un cirujano acá, la cirujana acá me agarraron de la mano y los otros de los pies y me dijeron, aquí vamos a hacer todo lo que podamos hacer por ti, Carmen, para que salgas bien. Y afuera uh-huh. hay muchísimos tratamientos que te van a ayudar uh-huh. y vas a recuperarte. Si ya decidiste vivir, vas a recuperarte. Entonces les dije, déjenme descansar por lo menos 3 semanas. No me hagan ahorita nada. Y en 3 semanas le dije, vuelvo al quirófano. Uh-huh. Pero no me dejaron salir del hospital por miedo a las infecciones, alguna bacteria. Entonces me quedé en el hospital. Sí. Pero era a diario. O sea, yo ya le había dicho a mis hermanas, tráiganme un espejo. Y para mí el mirarme a diario al espejo era algo muy fuerte, porque así como fue muy fuerte el día que me vi por primera vez, después estarme mirando a diario fue fortalecerme y recordar de dónde venía y a dónde tenía que ir. Entonces me empecé a mentalizar, salir del hospital y recuperar esos tiempos perdidos con mis hijas, recuperar pues nuevamente su amor, porque ellas también tenían algo, ¿no? O sea, yo quería saber qué sentían, claro. Entonces, mi primer objetivo fue salir del hospital, uh-huh. recuperar todo el tiempo perdido con mis hijas y que detuvieran a Efren. Ya, eso. ¿La denuncia la pusieron en algún momento en el hospital tus padres? Sí, la denuncia la pusimos desde el día que Efren me arrojó el ácido. Ok. O sea, desde ese momento mis hermanas denunciaron. Ajá. Y les compartimos a los ministerios públicos la dirección donde podía estar Efren. Sí. Bueno, más bien no donde podría, sino la dirección donde Efren estaba, se las compartimos desde el primer momento. Uh-huh. Los números telefónicos de su mamá, de sus hermanas, de Efren, el número que traía, sí. Todo. O sea, si verdaderamente la fiscalía hubiera querido detenerlo, lo hubiera detenido desde el día 1.
¿no? Desde el día que me arrojó el ácido, desde ese día pudieron haber detenido a Efren. Okay. Pero no fue así. Entonces sales y empiezas a buscar justicia, bueno, estar con tus hijas, recuperarte emocionalmente. ¿Recibieron terapia? ¿Estuviste recibiendo terapia ese tiempo? ¿Tus hijas recibieron psicoterapia? No, nosotras no fuimos atendidas, no recibimos terapia, ni institucional, ni privada. Okay. Llegas a tu casa, ¿y cómo es ese regreso a casa? Pues sí para mí fue algo muy fuerte porque, o sea, para mí fue algo muy fuerte llegar a la casa y ver la escena, o sea, el lugar de los hechos, porque, pues porque el piso estaba manchado, la puerta era de madera y la puerta seguía manchada con el ácido. Okay. Pero fue más fuerte darme cuenta que mis hijas a diario veían eso. Yo en ese momento supe que no solo lo estaba viviendo, que el dolor no solo lo estaba viviendo yo, sino mis hijas, mi mamá, mis hermanas. Y que no habían podido arreglar toda esa área. Pues porque me estaban atendiendo a mí, ¿no? Sí. O sea, porque aunque... Iban al hospital a verte. Claro, entonces eso les generaba un gasto económico grande y aparte, atender a pues tus ellas hijas eran el sostén económico de mis hijas y mío en ese momento. Entonces, pues me imagino que se pedirían del hospital pues material, antibióticos, sí, todo. ¿no? Cubrir tus gastos. O sea, los parches... de silicona. Parches de plata también que a mí me pusieron para regenerar. Sí. Eso los tenía que cubrir mi familia. Hoy sé que ya los da el IMSS y ya no los cobra, ¿no? Okay. Pero anteriormente sí. ¿Ahí te pusieron una malla? Sí. ¿Te pusieron una malla? Después, cuando salí del hospital, tuve que usar una malla. ¿Cuánto tiempo las usaste? ¿La usaste? Pues los 2 primeros años, porque después las mallas o sea, tenemos que estar cambiando constantemente de malla para que apriete, claro, porque si no se van haciendo guangas y ya no sirven. Así es. Entonces tú ponías tus parches de silicona, un de gel y la malla. Y la malla. Estuviste 2 años. Y bueno, entonces llegas a tu casa, ¿qué dices? A ver, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Buscar trabajo? ¿Cuál fue tu plan ahí en ese momento? Mi plan ahí fue... ¿Tenías qué edad? 29. No, tenía 30. Ya cumpliste 30. Cumpliste 30. ¿Y tus hijas? 12. Michelle tenía 12 y la pequeña tenía 8. 8. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Aquí qué vamos a hacer de aquí en adelante? Platica. Sí. Adelante. Bueno, me tocó hablar con ellas, hacerles entender por qué tenía, primero, qué era qué estaba pasando. Cómo íbamos a salir y también que entendieran que él había hecho un daño muy grande y que tenía que pagarlo. Por eso yo tenía que empezar a salir a buscar primero el trabajo y que lo detuvieran. Sí. Nuevamente, como anteriormente no me habían hecho caso porque no iba lesionada, como lo piden las instituciones, yo dije, bueno, pues ya con todo esto que llevo, seguramente ya me van a hacer caso y me van a atender. Ajá. Entonces, empecé a buscar nuevamente el apoyo en las instituciones. Sí. Primero que me brindaran terapia, yo sabía que era lo primordial. Sí. Y me incorporé a un grupo. ¿En qué instituciones pediste ayuda en ese momento? En Ixtapaluca. Ya no, cuando salgo de esto ya no busqué en Ixtapaluca. Ajá. Ya nuevamente me vine a la ciudad a buscar en la Ciudad de México porque acá había hecho mis denuncias. Sí. Entonces llego a CAVI, ¿no? Que es el Centro de Violencia Intrafamiliar anteriormente. Sí. Entonces yo llego, ahí nuevamente vuelvo a buscar a las personas que habían hecho la denuncia, cuando yo denuncié, y bueno, pues lo único que me dijeron fue, te puedes integrar todos los sábados a este grupo de terapia psicológica. Sí. Entonces me integro a los grupos y estuve cerca de 8 meses con ese grupo de apoyo. Y
Y la verdad es que sí me ayudaban muchísimo, ¿no? Poder escuchar las experiencias de otras mujeres y que ellas escucharan la mía, pues me di cuenta que no solo yo era la única que vivía violencia, ¿no? Sino que otras mujeres más estaban viviendo otros tipos de violencia. Pero eso me ayudó a empezar a quitarme la pena de decir, me pasó esto, ¿no? Porque llegó el momento en el que me preguntaban y yo decía, tuve un accidente, y me cubría. Me daba pena decir que un hombre con el que compartí 10 años de mi vida, pues me había intentado asesinar. Entonces poco a poco fui aprendiendo los diferentes tipos de violencia y empecé a agarrar herramientas, ¿no? Emocionales para acompañar a mis hijas también. Y en cuanto tuve la primera oportunidad de que mis hijas pudieran acceder a terapia psicológica, pues las metí a terapia psicológica. Esto con asociaciones, ¿no? Porque yo me empecé a involucrar con grupos de asociaciones civiles que apoyaban a las mujeres que estaban atravesando algún tipo de violencia. Entonces ya les empezaba yo a compartir todo lo que había vivido y les decía la necesidad de que mis hijas estuvieran en terapia y siguieran estudiando. Así que pues yo no tuve el tiempo para procesar lo que me pasó. Salí muy rápido a buscar el apoyo, ¿no? La violencia machista, institucional y económica me obligaron a salir y a buscar. ¿Buscaste algún empleo? Sí, empecé a tocar diferentes tipos de puertas en las empresas y pues no me aceptaban porque las cicatrices eran muy recientes, ¿no? Entonces recuerdo que una vez fui a una parisina y me dijeron que no me podían dar trabajo porque las cicatrices estaban muy rojas y corría el riesgo de que se me infectaran o que se me abrieran. Entonces, pues hoy puedo entender esa situación, ¿no? Y que obviamente no me iban a dar ellos en ese momento empleo. ¿En qué lugares pediste empleo? Pedí en la parisina, pedí en un restaurante. Pues yo no pedía especialmente de mesera, pero para apoyarlos en algo. Y tampoco me dieron. También fui a una fábrica. Cuando hablé por teléfono me dijeron, sí, tráeme tus documentos. ¿De qué era la fábrica? Y después era una fábrica de papel. Ajá. Y después me dijeron que no. Pues que no. No, y es que, pues mis cicatrices son muy visibles y hace 10 años eran mucho más visibles. Se te cerraron las puertas por tus cicatrices. Exacto. Eso. Y por el miedo que también las empresas también te preguntan, ¿tienes alguna situación legal? O sea, ellas al ver a una persona con cicatrices, o sea, con quemaduras así, pues preguntan si hay algún tema legal, ¿no? Sí. Entonces, obviamente les dije que sí. Sí. Y me decían, después te llamamos. Nunca me dijeron no por tus cicatrices, pero el después te llamamos, no pues llegaba. A mí nunca llegaba. Entonces, seguí en las terapias psicológicas. Yo sola me empecé a emplear, ¿no? Porque empecé a vender productos de belleza, empecé a vender ropa, todas las cosas. Y entonces yo asistía al hospital a mis terapias o a mis consultas y yo llevaba todo lo que vendía. Y las doctoras, todas me compraban. Como iba a diferentes hospitales, pues ya me compraban, ¿no? También dentro de las terapias, las compañeras me compraban, las psicólogas, las abogadas. Yo no sé si verdaderamente necesitaban las cosas o solo era por ayudarme. Entonces sí, todas las mujeres empezaron a solidarizar conmigo hasta que llega el momento en el que dentro de las UNAVIS, antes eran, que pertenecían a la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué es UNAVIS? Son centros de ayuda especializados en mujeres que sufren alguna violencia, sí, pero que muy pocas mujeres los conocen, ¿no? Y mucho más hace 11, 12 años, pues no habían tantas redes sociales como ahora y no era fácil acceder a ellas. Entonces, yo empiezo ahí a tomar las terapias
y nos avisan que podemos tomar cursos con los ECATIS, que son pues escuelas de formación para adultos. Y comenzaste a tomar pues yo cursos. lo que quería era ¿Estudiar? y aprender algo, ¿no? Entonces me metí a tomar talleres. ¿De qué tomaste Primero fue para aprender a hablar frente al público, y para mí fue fundamental porque yo me sentía, después de lo que viví, yo me sentía avergonzada. O sea, me costaba mucho trabajo hablar con una persona, con una mujer, y sobre todo con un hombre. Me costó mucho trabajo volver a hablar frente a un hombre, ¿no? Porque sentía las miradas, Entonces, para mí fue muy importante ese curso que duró 3 meses, y después de ahí volví a tomar cursos de computación, y después hice uno especializado en secretariado, y dije, bueno, algo saldrá. Entonces, después nos vuelven a avisar de ahí mismo que el jefe de gobierno que estaba en turno iba a abrir unas plazas dentro del gobierno de la Ciudad de México a las mujeres que cumplieran con todos los requisitos. Y parte de los requisitos era que estuvieran capacitadas con estos talleres, y que también asistieran a todas sus terapias. Entonces, pues una de las candidatas fui yo, porque efectivamente yo no había faltado a ninguna de mis talleres, ¿no? De psicología. Tampoco había faltado a las clases, y que pues todos veían que yo me esforzaba mucho en aprender y en continuar. Y salimos varias mujeres, ¿no? Dentro de estas áreas de violencia, y fuimos las candidatas para que nos otorgaran una plaza dentro del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿de qué se te otorgó la plaza? Pues dentro de las alcaldías. La mía fue como auxiliar administrativo. Ajá. Y las demás compañeras no recuerdo exactamente, pero las mías, por lo que yo había tomado mis talleres, pues me dieron como auxiliar administrativo. Eso fue en el 2016, o sea, Pues pasaron años. Pasaron años. 2 años. 2 años. 2 años, o sea, que te estuviste preparando psicológicamente, estudiando, y consigues un trabajo 2 años después. 2 años después. Y que fue un trabajo que me abrió las puertas enormemente, ¿no? Porque entonces yo ya empecé a ser autónoma en mi economía. Me dio la oportunidad de poder pues instruir a mis hijas en la educación académica, ¿no? Y bueno, pues creo que fue una restitución a los derechos humanos que la violencia institucional me arrebató a mí y a mis demás compañeras, porque ellas también ya habían hecho denuncias anteriormente. Estas plazas fueron única y exclusivamente para mujeres en situación de violencia. Y nos la entregaron como una medida de restitución. Okay. Entonces seguiste ahí trabajando. Me gustaría saber la siguiente etapa, cuando llegaste con el doctor Maya. ¿Cómo fue que llegaste con el doctor Maya? Al doctor Maya lo conocí porque me invitaron a una entrevista de un programa de noticias de televisión abierta. Y en ese programa conocí al ex senador Diego Fernández de Ceballos. Esto es algo que nunca he mencionado, pero que es por primera vez que lo digo, lo voy a decir públicamente. Conocí al ex senador Diego Fernández de Ceballos, y en ese momento que terminé de hablar en la entrevista que me realizaron, el señor Diego se levantó y me dio un abrazo y me dijo que él quería apoyarme con mis cirugías. Entonces, en ese momento le pidió a la persona con la que lo acompañaba que me tomara mis datos para que me atendieran. Me dijo que me iba a llevar con su cirujano, y era el doctor Maya, ¿no? Entonces, eso fue un día, recuerdo, creo que fue ¿en qué domingo? año? En el 2019. En 2019. No, posiblemente en el 2018, no recuerdo exactamente. Entonces,
llego con el doctor Maya y pues fue el que me hizo las primeras cirugías reconstructivas Más un poquito más hacia la estética. Más hacia la estética, sí, porque él me puso 2 expansores. ¿En dónde los colocó? Uno en el cachete derecho, toda esta parte. Que inflaron tu mejilla. Y uno en el cuello. Entonces, sí, cada tercer día me los inflaba, estos expansores. El objetivo fue poder tener más piel, sí, para que me quitara la parte quemada que tenía en mi cara. Entonces, una vez que ya crecieron mucho y que ya el doctor vio que tenían que quitarse, me hizo la siguiente cirugía para darle a la parte más estética. A la cara. En la cara. ¿Y después? Y también esos expansores ayudaron mucho a la liberación del cuello, porque la piel creció y entonces ya le pudieron darle la parte estética. Muy bien, y tener mejor movimiento. ¿Y qué pasó con el doctor Maya? Entonces fueron esas 2 cirugías. Fueron 3 cirugías con el doctor Maya, que fueron costeadas por el licenciado. Por el licenciado Diego Fernández de Ceballos. Pero después ya no continuamos con él. Ok. Bueno, yo quiero contar que en la clínica llegó una chica que sufrió una quemadura, Gaby, cuando era niña, cuando tenía 1 año. Y ella fue atendida por el doctor Maya cuando era una bebé. Y llega a la clínica y nos pide trabajo en mercadotecnia, estuvo con nosotros, estuvimos muy a gusto trabajando, pero pues empezamos a hacerle tratamientos. Yo no sabía cómo tratarla, pero bueno, vamos a empezar con nanopor, con láser, hice micropigmentación en las cejas, hicimos varios tratamientos y mejoró mucho. Y ella fue a visitar al doctor Maya, entonces le dijo que había cambiado mucho, que cómo le había hecho, él le dijo que yo se los había realizado. Entonces, él pidió de favor si te podíamos atender a ti. Sí, y ya en la última visita, de las últimas visitas que tuve con el doctor Maya, él me dijo que me presentó a Gaby, y a través de Gaby, pues ya Gaby me dijo que ya había hablado con usted y que para que la visitara, para que conociera la clínica. Entonces ya fue cuando usted me marcó y me pidió que viniera a la clínica. Y eso fue en el 2019, no recuerdo exactamente 2018. la fecha. ¿2018? Todo fue en el 2018. Ah, sí. Bien. Y entonces, no recuerdo, pero pues ahí debe estar el expediente. Llegas a la clínica. Plática, ¿qué hicimos ese día? Llegué a la clínica y lo primero que hicimos fue platicar un poco sobre esta agresión, qué era lo que me había pasado, quién me lo había hecho. Yo es la primera vez que tuve conocimiento que esto pasaba. Y me tomaron las fotografías, y bueno, para mí era fundamental poderme ver cómo estaba, el grado o la magnitud de cicatrices que tenía, y empezó a trabajar con las cicatrices que tenía de la cirugía que me había hecho el doctor Maya. Con esas cicatrices fueron con las primeras que se empezaron a trabajar. Y la verdad es que yo empecé a ver los resultados súper rápido, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a ir con el doctor Maya y le digo, y me dice que pues la desinflamación de la cirugía reconstructiva que me había hecho estaba mucho más rápido y que estaba avanzando en la recuperación pues rápido, ¿no? Y que estaban viendo los resultados muy rápido, no solo de la cirugía, sino de la dermatología. Y pues entonces fue como, para mí eso fue algo muy bonito, porque fue volver a tener una esperanza de seguir mejorando, ¿no? Y sobre todo también cuando conozco a Gaby y la veo y pues veo que efectivamente tiene la cicatriz, pero ya no es esa cicatriz queloide ni hipertrófica ni tan notoria, ni nada, sino que pues cuando irías está totalmente desvanecida. Entonces te mostraría las fotos de Gaby, me imagino, en la primera consulta, ¿no? Sí. Y Gaby también me empezó a compartir la importancia de la dermatología en los pacientes quemados. Entonces, pero yo me acuerdo
Carmen, que el primer día fuiste tú y al siguiente día regresaste con Esmeralda Millán. Sí, porque para mí Esmeralda es todavía. Para mí Esmeralda es una mujer en la que yo veo mucha esperanza, ¿no? Y también que Esmeralda, pues yo creo que es de las más vulnerables del grupo de nosotras. Sí. Y que necesita muchísimo apoyo, ¿no? A Esmeralda hay que estarla acompañando emocionalmente porque no tiene constantemente, porque Esmeralda nos desmorona a cada momento, ¿no? Entonces, para mí estar con Esmeralda y caminar junto con ella ha sido... Como que sentiste que tengo que ayudarla, tengo que ser fuerte para sacarla adelante. Porque yo me vi reflejada en Esmeralda, porque tiene 2 niños, por la forma en la que Esmeralda también vivió esta situación, ¿no? Entonces Esmeralda Millán es una mujer que fue también violentada con ácido. ¿En qué año sería? En el 2018. 2018, y bueno, que llegó a nosotros, esperemos tener la oportunidad de entrevistarla, no sé, porque Esmeralda... Pues es que Esmeralda trabaja y tiene que pedir permiso en el trabajo, no puede estar faltando, ¿no? Además de que Esmeralda pues está en el estado de Puebla y hay menos posibilidades para las mujeres que están en otros estados. Ok. Quizá en una de esas que venga a tratamiento. Bueno, ahorita vamos a platicar de que hicimos ahí una cooperación para la cirugía de Esmeralda porque ella requiere de trasplante de córnea. ¿Verdad? ¿Y cómo va para eso el trasplante? ¿Cuándo entrará? Pues ella sigue en tratamiento en el Hospital de la Luz, sigue en tratamiento, va muy bien. Yo la acabo de ver el lunes. Este lunes. Y la he visto constantemente porque yo he ido a Puebla, entonces aprovecho para verla y comer con ella. Sí. Y físicamente la veo más recuperada. Muy bien. Muy recuperada. Sin embargo, pues todavía le faltan varias cirugías, porque Esmeralda lleva, me dice que lleva 21 cirugías, pero pues no, esas cirugías que lleva no es porque solo ella quiera esas cirugías, ¿no? Sino porque no ha tenido tantas oportunidades. No ha tenido tantas oportunidades como tú, podríamos decir, porque ella casi no habla, es muy tímida, es una situación. Bueno, después esperemos tener la oportunidad de entrevistar a Esmeralda. Bueno, entonces llegas a la clínica, Carmen, y platícame qué tratamientos te hemos estado haciendo, pues en estos ya van 7 años. Sí, bueno, de pronto, a mí me gustaría como poder compartir que la parte de la medicina estética, ¿no? Esta parte de la dermatología es fundamental en las mujeres que hemos sobrevivido a este tipo de violencia, no solo por las afectaciones físicas, ¿no? Sino también porque recuperamos la parte emocional y lo más importante, la movilidad de nuestro cuerpo, del área que el ácido afecta y pues que se pierde completamente, ¿no? Yo lo he vivido, o sea, yo soy testimonio de que así como llevo tantas cirugías reconstructivas, van acompañadas de esta parte de dermatología y han sido fundamentales, ¿no? Los mismos cirujanos, incluso la doctora Berta Torres, que es la que me hace mis cirugías, me lo ha dicho, siempre me ha dicho, después de tu cirugía reconstructiva, ve a la dermatología para que tenga un mejor resultado. Sí, y nosotros preparamos su piel para que tengan una mejor calidad los tejidos y así los cirujanos plásticos puedan hacer bien su trabajo con unos tejidos con más elastina, con colágeno y obtengan ellos también mejores resultados, porque si está la piel sin tratar, pues para ellos no pueden hacer una adecuada cirugía, ¿no? Todo no va a tener todo el alcance. Y bueno, descríbeme. A ver, han sido muchos que ya he olvidado. Pero bueno, a ver, ¿cuáles te acuerdas? Bueno, pues el láser. ¿Cuál láser? El láser... CO2 fraccionado. El CO2 fraccionado. ¿Cómo cuántos CO2 fraccionado te has realizado? No, llevo muchísimos. La verdad es que he perdido la cuenta de cuántos tratamientos dermatológicos me ha hecho, pero el láser a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo en la elasticidad y en desvanecer todas esas cicatrices que yo tenía rojas todavía
rojas y hipertróficas. Y el láser te lo hemos hecho cara, cuello, brazo, Sí, todo cuerpo, todo. te hacemos láser completo. Entonces, muchos láser CO2 que ya no sabemos cuántos van. Te hemos aplicado bioestimulación con radies. También. ¿Qué tal has sentido ese tratamiento? También me ha gustado muchísimo porque en especial siento que bota toda la parte De fibrosis, endurecimiento. ajá, y entonces cuando ya me recupero de ese tratamiento puedo sentir la piel mucho más blanda. O sea, porque yo tenía las cicatrices duras. O sea, no solo estaban rojas, sino estaban gruesas y muy duras, ¿no? Entonces, hoy me puedo tocar y las siento completamente blandas, con elasticidad, y empiezo a sentir las partes que los cirujanos en algún momento me dijeron que no iba a volver a recuperar la sensibilidad de esa parte. Yo sí la he recuperado. O sea, yo Por toco ejemplo, ¿en qué área? mi cuello y siento, o sea, me empiezo a pellizcar y no siento así como tal el pellizco aquí, pero ya siento cómo me ¿Sientes que toco. el radies te ayuda a recuperar todo, la sensibilidad? sí. O sea, ya siento cómo me puedo tocar en mi cachete, ¿no? Que también era algo que se había perdido por completo. No lo sentía, estaba muy duro. Pues hoy ya lo puedo tocar y puedo sentir la sensibilidad en toda esta Yo parte. recuerdo ya que llegaste que traías 2 hilos en tu ojo para que no se abriera por completo. O sea, como para limitar la apertura de tu ojo. Sí, recuerdo ese día. Y bueno, ahí vamos a mostrar fotos de cuando después regresaste con Esmeralda. Y recuerda que otros tratamientos te hemos hecho láser CO2, radies, El Morpheus. el Morpheus, 3 sesiones de Morpheus. Sí. ¿Qué más? Eh, ¿Qué tal sentiste el Morpheus? ¿O sientes que es mejor el CO2 en tu caso? yo sí, creo que es mejor el CO2. El CO2 fraccionado. El CO2. En calidad de piel. Tú le hiciste cara, cuello y escote, Morpheus en todos Sí. los áreas, sedada. Sedada. Sí, sedada. Sí, porque es un tratamiento de microagujas. Son 40 microagujas que entran hasta 8 milímetros de profundidad y pues si despiertan no se puede. ¿Qué otro tratamiento recuerdas? También ya perdiste la cuenta. Muchas sesiones de nanopor. He perdido la cuenta. O sea, he recibido muchísimos tratamientos, nanopor, láser. Me hicieron hasta el injerto capilar, ¿no? Que no se ve. ¿Te hicimos injerto absolutamente capilar nada. aquí y en cejas? No, solo en esta parte. ¿En qué parte se te injertó? En todo esta. Y no ¿sí? se ve, o sea. Qué bonito. Pues fue nuestro equipo de Fuera Calvicie, Zaira, Noemí, Paulina. Me puso hilos. Te puse hilos de sustentación facial. Esos me gustaron mucho porque sí le dieron mucha simetría a tu cara. Sí, a nada mi más cara. los puse del lado derecho. Sí. Eso fue en el 2019. Te he puesto toxina botulínica, ácido hialurónico en los Ácido labios, hialurónico. en Dermology, que nos ayuda a soltar como la fibrosis. Creo que Y también hay uno que bota la piel, pero no recuerdo el nombre. Ese también lo hemos platicado entre todas. ¿Cuál será el láser nervio? Creo que sí. Es uno que te... Es como tipo CO2, pero más sí, suave. es como tipo CO2. Ah, Ajá. muy leve. Pero después te va tirando como que la pielecita. Pues el peeling. Y ese también, creo que sí es ese. Ajá. Es que siempre cuando hacemos nanopor aplicamos peeling, entonces se te va pelando la piel. Ese también es, a nosotras nos ha ayudado muchísimo. Y digo así a nosotras porque nosotras sí lo platicamos cuando nos vemos, que procuramos vernos constantemente, lo ¿Cada cuándo se ven? platicamos. Pues hemos tratado de vernos mínimo una vez al mes, ¿no? ¿Tú por cuánto calculas que se te han regalado tratamientos en la clínica? ¿Por cuánto dinero? Ay, no tengo ni idea, pero yo siento que como... Bueno, no tengo idea, pero yo creo que sí han sido como... sí pasaría del millón. Sí, se ha pasado de Sí millón. pasa del millón. Sí, sí. Más, o sea, yo Porque creo mira, unos- por ejemplo, un CO2 solo en cara son 8,000. Cara, cuello y escote son 13,800. Ahora todo el cuerpo. Y ahora que se han hecho, o sea, mínimo uno por año, pero se han hecho más. O sea, no llevamos las cuentas exactas, pero sí mucho más de 1 millón se te ha hecho Sí, más. a ti en particular, mucho más. O sea, tendríamos que hacer las cuentas. ¿Qué más tratamientos? Pues creo que conoces todos los tratamientos de la clínica. Todos.
¿El Red Touch ya lo probaste? Sí, también ya lo probé. ¿Qué te pareció? También ¿Te gustó? Me gustó. Es que, mira, yo creo que aquí la clave es la combinación de tratamientos. Para mí ha sido bien satisfactorio porque, bueno, estos tratamientos, pues antes de ti, o de Gaby, que fue la primera, solamente habían sido para antiedad o de rejuvenecimiento, embellecimiento, pero para mí lo más bonito es que puedan ayudarlas a ustedes, ¿no? Eso es mucho más satisfactorio de alguien que está bien a que se sienta un poco mejor, pero no sabía que había como una dermatología reconstructiva que en la piel quemada tuviera esos alcances, porque no hay esos antecedentes. Bueno, yo no lo había leído que tuviera esos antecedentes porque son de la parte privada, no son aparatos que no están en un hospital. Y eso, y es verdad, ¿no? O sea, los hospitales del sector de salud pública no cuentan con esos tratamientos. Entonces, cuando a mí los cirujanos me decían dentro del hospital que ya habían tratamientos, yo decía, pero yo no voy a acceder a ellos, ¿no? De hecho, en cuanto yo tuve la oportunidad de conocer a Esmeralda y a Ana Saldaña, sí, me di cuenta la diferencia de la que sí está tratada y la que no está tratada, reconstrucción tan pronta que estaba teniendo Ana, sí, y que no teníamos Esmeralda y yo, claro, ¿no? Entonces, cuando veo y me entero que Ana se está atendiendo en el Hospital Ángeles y que iba muy bien, ¿no? Yo dije, pues es que, claro, a nosotras nos van a hacer una cirugía una vez al año, 2 años y hasta ahí. Y nos hacían el ultrasonido con el gelcito y el aparato para desvanecerlas, pero de 20 minutos. O sea, era venir a la Ciudad de México 2 horas para que te hicieran el ultrasonido 20 minutos, porque ya estaba esperando otro paciente. No, los gastos, el tiempo. O sea, no habían esperanzas, o sea, de verdad, no habían esperanzas para mí de volver a reconstruirme de esta manera, ¿no? De volver a obtener la movilidad y un poco la parte estética que me había arrebatado esta violencia, y que las instituciones, o sea, por lo menos el derecho a la salud, pues no estaba garantizado, ¿no? Si hoy en día seguimos peleando con eso, pues hace 10 años mucho más. Entonces, el saber que teníamos una esperanza cuando usted nos llamó y que le dije, bueno, pues también está Esmeralda, y a Gaby también le había hablado de Esmeralda, porque con el doctor Maya llegué yo, sí, pero al señor Diego Fernández yo le dije, es que no solo soy yo, también hay otra chica y se llama Esmeralda. Entonces él me dijo, tráemela. Entonces a mí me operan y como a los 15 días operan a Esmeralda. Ah, súper. Entonces el doctor Maya, ¿no? Ajá. Entonces y nos financió el señor Diego a Esmeralda y a mí. Y cuando llegamos acá con usted, pues también llegamos las dos. Entonces, para nosotras fue volver a tener, o sea, nació nuevamente esta esperanza de podemos mejorar. ¿A cuántas personas me has traído a la clínica? Pues ya ni recuerdo, pero creo que a todas, ¿no? O sea, pues a la mayoría. A la mayoría. Pues es que casi, y también las otras, Hilda me trajo a Carmela, María Elena me trajo a Carmen también. A Carmen Carmen se llama de Hidalgo, de Veracruz. De Veracruz. Entonces, actualmente son 16 personas. Y creo que con Carmela 17 personas que están siendo atendidas en la clínica, hablando de violencia ácida, ¿no? Han llegado pacientes por otro tipo de cicatrices, de accidentes o así, y también nos están pidiendo a veces ayuda por accidentes y que no tienen el acceso pues a estos recursos, y que también son de otros estados. Entonces es ahí donde esta semana me escribió una chica que tuvo un accidente en un Razor y se quemó toda su cara y su cuerpo y se le dificulta caminar. Entonces esa es su prioridad porque sus piernas están cicatrizando hiperextendidas, entonces no puede caminar. Y le dije, bueno, es que venir de Sonora hasta acá yo sí te atiendo, pero pues te va a salir muy caro. Y pues ¿cuántas sesiones son? ¿Cuántas veces has ido a la clínica? No, muchísimas. O sea, la verdad es que yo ya no recuerdo. Pues recuerdo que las primeras veces hasta nos prestaba usted su departamento a Esmeralda y a mí para que nos atendieran hoy, mañana y los 3 días seguidos, ¿no? Y
y Es que nos hicieran de todos los tratamientos. Entonces yo la verdad es que ya perdí el número de cuentas de cuántos tratamientos y de cuántas veces he visitado la clínica, pero o sea, todos estos tratamientos han sido fundamentales. Mira, estos tratamientos han sido pues proporcionados por la clínica y hemos tenido el apoyo de Radies para la bioestimulación, y de la Roscosé nos ha ayudado con cremas. Con cremas, que también esa es otra parte. Esa es otra parte, pues que es caro por el tratamiento posterior al láser y la fotoprotección, el retinol. No solo es el láser, es el tratamiento en casa que deben de tener. Y cuéntame cómo fue, me acuerdo cuando empezábamos, cómo fue que lo de la Fundación Carmen Sánchez. Platícame cómo empezó. Bueno, la fundación nace después de haber vivido en carne propia esta violencia tan extrema, después de conocer a Esmeralda Millán, ¿no? Que Esmeralda es una mujer que me impulsó a mí a formar esta fundación, y pues esto que acabo de mencionar, ¿no? Después de vivir el abandono institucional, me di cuenta que no solo era en mi caso como se estaba viviendo este tipo de violencia, ¿no? Sino que también en el caso de Esmeralda, en el caso de Ana Saldaña, y entonces me vi obligada a cofundar una fundación para ayudar a mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia. Oye, Carmen, uno cuando piensa fundación, pues dices, tiene recursos, y tu fundación la abriste, pero pues sin recursos. Sin recursos, solo gestionando. Sigue sin recursos. Nosotras lo que hacemos, o sea, la fundación, pues es Jimena Canseco, que es maestra. Jimena está por concluir su maestría en política criminal. Que es tu mejor amiga. Que se volvió de parte de las mujeres más cercanas a mí, sí. Cuando la conocí. Yo la conocí en este camino. Sí. Y por eso yo creo que ella decidió estudiar eso. Que la vi desinteresada en poder aportar sus conocimientos, porque eso fue su primer acercamiento. Sí. Poder aportarme conocimientos a mí para que yo pudiera ¿Ella es avanzar. Abogada? No, Jimena es historiadora. Historiadora. ¿Y ahorita estudió? Política criminal, okay. Que involucra todo lo que nosotras llevamos, ¿no? Entonces, empezó Jimena a hacer investigación, Jimena ya hacía investigación de los ataques con ácido desde antes de conocerme. O sea, ella los hacía de Pakistán y de todos Bangladesh, esos países. Entonces, cuando a mí me conoce, pues me dice, mira, yo tengo ya toda esta información, porque yo estaba segura que en México también se estaba viviendo esta violencia, pero que no estaba denunciada. Sí. Entonces, pues Jimena empieza a nutrirme de conocimientos. Y cuando yo le platico de Esmeralda y conoce a Esmeralda y me dice, bueno, y yo tenía ya la idea de hacer la fundación, pero ayudar a mujeres de diferentes tipos de violencia. Entonces Jimena es quien me dice, es que tiene que existir una fundación que investigue, que defienda y promueva los derechos humanos de mujeres que como ustedes están viviendo esta violencia. Sí. Entonces a partir de ahí es que empezamos a gestionar los apoyos. O sea, nosotras como tal, no existe una fundación como mucha gente se lo imagina. Que son dos personas que ayudan. Entonces tú con tus relaciones, por ejemplo, si es la parte dermatológica, me lo envías a mí. Si, ¿qué otra parte? O sea, tú ya tienes como algún acuerdo que te ayuda. Tenemos también un convenio de colaboración con una clínica de rehabilitación física que está en Naucalpan. También son médicos militares, no recuerdo exactamente los nombres, pero es la clínica MOP de rehabilitación física. Y ya tenemos también como 4 años con ellas en colaboración. ¿Quién ha acudido ahí? María, Marta, hace falta Yareli, también. Yasmín, ya le hicimos la invitación, pero es que también las distancias. Joaquín. ¿no? Joaquín también fue fundamental también que Joaquín pudiera empezar a moverse. Entonces, esa parte también para nosotras es importante y bueno, pues a cada una de las que van llegando les hacemos la invitación de que puedan asistir. Pero muchas veces es justo esto, que vienen otras de diferentes estados y es difícil porque no tenemos un lugar a donde puedan quedarse.
Un ejemplo, ¿no? Si viene Carmen de Oaxaca y que puede empezar a tomar todos estos tratamientos mínimo una vez por mes, ¿a dónde la hospedamos? Necesitamos pagarle un hotel como lo hacíamos, ¿no? Pagar el hotel y todo, pero esto se vuelve insostenible para nosotras. Por eso es que nosotras no quitamos el dedo del renglón de seguir trabajando de la mano con las instituciones, con el gobierno, ¿no? Porque ellos son los responsables Así de es, son los que deberían hacerse cargo tipo de esto. No son tantas, delitos. afortunadamente No son muchas. son algunas y que les ayuden a rehabilitarse. Carmen, platícame de la detención de tu agresor. Bueno, a Efren lo detuvieron en el 2021. En el 2021 lo detuvieron en la dirección que yo les había proporcionado desde que denuncié. Por eso es que siempre menciono que a Efren lo pudieron haber detenido desde el primer día. 7 años después. 7 años después. Y lo detienen en el 2021, pero esto es porque yo inicio un activismo y que se hace más fuerte en redes sociales, en medios de comunicación, ¿no? Y que, bueno, pues al fiscal, ¿no? A la fiscal del Estado de México y al gobernador y a todos los que estaban pues siendo responsables de lo que estaba ocurriendo con Efren, no les quedó de otra más que mandar a traerlo, ¿no? Porque habíamos hecho un mural en el Estado de México y nos lo borraron. Entonces yo empecé a recibir llamadas de medios de comunicación. Platícale ese mural que tenía. Realizamos un mural de denuncia y para visibilizar esta violencia, pero sobre todo para evidenciar la manera en la que nosotras, las mujeres en México, estábamos viviendo esta violencia. Porque, ¿no? Se han hecho varios murales, pero con tu cara y con la Esmeralda. En este mural estaba Ana Elena Saldaña, Esmeralda Millán, Elena y yo, y lo realicé en el Estado de México, en un punto que era muy significativo para mí. Y después, al poco tiempo, el ayuntamiento me lo mandó a eliminar, y para mí fue volver a invisibilizarnos, ¿no? De la lucha y la resistencia que estábamos teniendo. Entonces hizo mediáticamente mucho ruido y yo empecé a recibir entrevistas, no solo nacionales sino internacionales, que querían saber qué estaba pasando en México, cómo es que el gobierno estaba respondiendo las denuncias de violencia de esta manera. Y bueno, pues no les quedó de otra al fiscal general del Estado de México más que mandar a traer a Efren, pero pues lo mandó a traer en la misma dirección que yo ya les había dado desde el primer momento que me atacó con eso. ¿Y qué pasó cuando llegó a México? ¿Lo detienen? ¿En qué va ese proceso? Efren llega al Estado de México y pues se vienen las primeras audiencias, que es la audiencia de presentación y vinculación a proceso. Afortunadamente, la asesora jurídica y el grupo de defensa legal que me estaba acompañando, pues logramos acreditar todas las pruebas para que lo vincularan a proceso, y después de ahí esperar todo un juicio, ¿no? Hasta que pasaron 2 años y lo sentenciaron, ¿no? Y fue una sentencia histórica en México, porque fue la primera sentencia en México que castiga un ataque con ácido como una tentativa de feminicidio. Ah, ¿sí? Entonces ya está sentenciado. Ya, Efren ya está sentenciado, 46 años, 8 meses. ¿No? Entonces, en 2023. En 2023. ¿Tú te sentiste en ese momento satisfecha, segura? ¿Tuviste miedo de enviar a alguien más? Platícame, ¿cómo fue? Sí, yo hasta el día de hoy sigo sintiendo miedo, porque su familia me sigue agrediendo en mis redes sociales y no las puedo poner privadas porque las instituciones me han dicho eso. Bueno, Carmen, es que te expones, pues ponlas privadas. No puedo ponerlas privadas porque yo me he convertido en una defensora de derechos humanos y que mis redes tienen que estar abiertas para seguir denunciando lo que se vive, ¿no? Entonces, no las puedo poner privadas y ahí aprovechan, ¿no? Para ir y escribirme
escribirme cosas, lo que ellas quieren, o mandan mensajes a la fundación. Entonces, en diferentes ocasiones he pedido la protección, ¿no? Sí. Como defensora de derechos humanos, porque tengo la protección, pero la tengo como víctima. ¿Y cómo es esa protección? Tengo una medida de protección que es la sustracción domiciliaria. Cuento con un botón de pánico, visitas constantes de la Policía de Investigación del Estado de México. Pero me dijiste que una vez ese botón de pánico no funcionó. No, ese botón de pánico pues no funciona en diferentes ocasiones. Además de que cargar un botón de pánico no garantiza que no te van a hacer nada, ¿no? De aquí a que llega el auxilio. De aquí a que llega el auxilio, lo presionas, y de aquí a que te mandan el auxilio, pues ya. ¿Y cuando lo presionaste, no funcionó? No funcionó. Okay. Que era antes de que lo apresaran. Sí. ¿No? Oye, platícame, ¿cuáles son tus planes de ahora en adelante? Bueno, seguir trabajando en la fundación. Y primero que nada me gustaría que cada una de las mujeres que acompañamos obtenga un trabajo. Un trabajo que les permita ser independientes y que les permita acceder a todos los derechos humanos que les han arrebatado. ¿Quién te gustaría que nos estuviera escuchando y que puede ser algo al respecto de a las 16 mujeres que estás acompañando, les puede ofrecer un trabajo? Bueno, pues a la presidenta, a nuestra presidenta, hoy que tenemos una mujer presidenta que ha sido histórica, su llegada a ser quien decide por todas nosotras. Creo que le hemos dado el voto de confianza, además de que la mayor parte de mujeres fuimos las que le dimos este puesto. A mí en especial me gustaría que todas mis compañeras puedan acceder a un trabajo digno, que les permita reforzar cada una de las áreas que a ellas les preocupan, como poder obtener una vivienda digna, poder tener esta posibilidad de seguir alimentando a sus hijos, que es lo que ellas me comparten, ¿no? Entonces creo que el trabajo es fundamental para que ellas empiecen a ser mujeres autónomas y también que puedan acceder a los tratamientos y a sus cirugías estéticas de manera gratuita. Por ejemplo, porque a muchas les faltan muchas cirugías reconstructivas. Muchas cirugías reconstructivas, y aunque la Ley General de Víctimas mencione que tenemos derecho a que si no lo otorga el hospital público, podemos acceder a un privado, no es garantizado, ¿no? Entonces necesitamos que en específico, en este caso de violencia ácida y sustancias químicas, se dé la orden una vez que directa. Fuiste egresada, ¿tú has recibido a una ayuda del gobierno respecto a tu reconstrucción? Sí, sí, ¿cuál? pero es limitante. O sea, no es como que constantemente. ¿Fue una cirugía o qué fue? Son 2 cirugías y un tratamiento de dermatología. Un tratamiento, sí. A la clínica llegó en eso un apoyo para los gastos. Sí, y sigo en espera, ¿no? O sea, yo ahora traigo acá la manguerita que me puso el doctor Pablo, ¿no? El oculoplástico, porque lo que nosotros necesitamos son cirujanos especializados en las áreas que necesitamos, ¿no? Entonces, el oculoplástico me puso una manguera para salvar los lagrimales. Sí. Porque antes me acuerdo que siempre te lloraba, entonces te puso una manguerita para el drenaje de la lágrima. Aquí la tengo y me la tenían que quitar desde mayo y no me la han quitado porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha dado el dinero. También tengo pendiente con la doctora Berta las otras 2 cirugías para que me quite las partes que me limitan, los injertos que encogieron y que me limitan tener más movilidad. Y en esta parte del pecho, también que me quite todas estas cicatrices que lastiman, y tampoco ha llegado, ¿no? Entonces, aunque, por eso lo menciono, ¿no? Que aunque la Ley General de Víctimas dice que sí hay apoyo,
No ese lo hay. apoyo no está garantizado para nosotros. Sí. Y esto yo lo hago con mucho gusto, pero pues lo debería estar pagando el gobierno. Claro. Claro, porque de pronto se vuelve insostenible para una sola Exactamente, persona. porque a lo mejor si sigue creciendo y creciendo. No, pues, y que esto no va se a crecer puede. porque a nosotros nos escriben muchas mujeres. Hay mujeres que no han venido, no han llegado a la clínica porque se están dando el tiempo, primero, de sanar emocionalmente ellas y que poco a poco se van a ir soltando. Hay una niña yo le digo niña porque es una niña en Toluca que perdió el ojo y que nos contactó desde hace 3 años y que al día de hoy no quiere salir en televisión, no quiere dar entrevistas, ni siquiera quiere hacer o sea, tiene su denuncia, pero no quiere darle continuidad porque ella Si me ustedes dice no le dan que seguimiento, tiene ahí miedo, se queda. ahí se quedan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Pues a través de la fundación poder gestionar estos apoyos, ¿no? Recientemente tuvimos una reunión con el ilustre Colegio Nacional de Abogados, ¿no? Sí. De México, y que ellos son quienes están interesados en poder acompañar estos procesos, pero no solo acompañar, sino llegar hasta las sentencias. Entonces, eso es lo que nosotras necesitamos, ¿no? Que no solo, pues como en el caso de la clínica de dermatología, ¿no? De usted, que no nos atiendan solo una vez, sino que sean constantes los apoyos. Y de pronto tenemos el apoyo y llegamos a un acuerdo con los hospitales, pero ya cuando los volvemos a buscar nos dicen, no, es que ¿qué crees que solo era por 3 meses? O es que ya no se puede por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, Sí, o sea, nada más reciben a veces el apoyo, les abren la puerta, pero y ya. se acaba. Entonces, con quien estamos, seguimos todavía es con usted, con la clínica de rehabilitación, ahora que llegó este nuevo colegio y con el grupo de psicólogas que tenemos. Pues ojalá ellas son las que siguen. Se sume más gente por las personas que están en diferentes estados de la República y que necesitan apoyo. Pues, ¿cuál sería tu mensaje a las personas que nos están escuchando, Carmen? A esas mujeres que están pasando por esto, ¿cuál es el mensaje que les das a ellas que no están viviendo? Bueno, primero que nada, que después de la violencia podemos reconstruirnos, podemos reconstruir nuestros sueños, reconstruir nuestras ilusiones, que aún hay esperanza para cada una de nosotras y que si en algún momento se sienten avergonzadas por las violencias que están atravesando, que no sientan esa vergüenza. Primero tenemos que ponerle la responsabilidad a cada una de las personas que ejercen la violencia, ya sea hombre o mujer, y que se denuncie para que empecemos a hacer pues esta gráfica que muchas veces dicen que no existe, ¿no? Pero que existe, solo que ha sido muy invisibilizada. El conteo y el registro de cuántas son las mujeres que viven violencia es importante que se sigan documentando. Entonces, pues yo quiero decirles que pues la violencia no es normal, ¿no? La violencia debe denunciarse y señalarse. Y que la Fundación Carmen Sánchez, que es la fundación que yo represento, es única y exclusivamente para apoyar a mujeres sobrevivientes de violencia ácida y sustancias químicas, pero que también las denuncias que llegan son canalizadas a otras colectivas o a las instituciones que corresponden. Es importante que cada una de las jovencitas, ¿no? que nos estén escuchando, que nos vayan a ver, puedan tener toda la confianza con su familia, ¿no? No hay un refugio más grande más que el oído y los brazos y la casa en la que están sus padres. Cuando empezamos a compartir cada una de las violencias que vivimos cuando somos jóvenes, empezamos también a ser libres y sobre todo, ¿no? que nos acompañen y que puedan nuestra familia escucharnos. Eso es fundamental para no caer en una relación de violencia. Que las que tienen la oportunidad de estudiar, pues que la aprovechen. Sí, claro. Pues yo creo que justo, ¿no? La mejor área donde puedes estar es con tu familia, estudiar, y si no tienen las oportunidades económicas de estudiar, tratar de buscar becas, ¿no? De
acercarse a colectivas, asociaciones, para que a través de ellas puedan acceder a estas becas que otorgan. Porque la forma de que haya menos mujeres vulnerables, por un lado, es que ya no continuemos en esta sociedad machista, donde creen que la mujer es propiedad del hombre y que él puede golpearla y hacer lo que quiera. El que las mujeres se preparen, lo que sea posible, el que no sean madres tan jóvenes, también eso, porque si no, son una mujer vulnerable. ¿Qué otra cosa nos ayudaría a no ser vulnerables? Bueno, afortunadamente ahora hay centros de atención psicológica que nos dan herramientas emocionales para ir construyendo una vida diferente a lo que estamos acostumbradas a vivir, a lo que estamos acostumbradas a normalizar o a romantizar también. Eso es algo muy importante, que se puedan estas jovencitas, no todas estas adolescentes, o aunque no sean adolescentes, mujeres que sientan la necesidad de construir un futuro diferente, pueden acercarse a las instituciones a pedir información sobre las terapias psicológicas que hay. La verdad es que hay psicólogas muy buenas dentro de las instituciones que pueden ayudar a construir una vida diferente. A mí hace 11 años, hace 10 años cuando después del ataque, pues estas psicólogas que yo tuve fueron psicólogas muy buenas que me ayudaron a fortalecerme y asimismo a llevarme herramientas para mis hijas, para en el tiempo en el que ellas no pudieron asistir a las terapias, yo pudiera compartirles, ¿no? Entonces, poder hacer una red de apoyos, creo que eso es lo más importante, que empiecen a identificar, ¿no?, cuáles son sus redes de apoyo e ir tejiendo estas redes para que puedan ir construyendo una mejor manera de vivir. Y protegerse. Pues me da mucho gusto, Carmen, el ver tu evolución, de cómo llegaste, cómo es ahora, te veo una mujer empoderada. Me da mucho gusto tu fundación, que ayudes a otras personas, que ya verte pronto como una abogada, y pues veo que lo mejor está por venir. Sí, eso es lo que espero, que que ya no existan casos así. Y yo quiero cerrar diciéndole a todas estas mujeres que acompañamos desde la Fundación que la esperanza de la Fundación es no dejarnos solas, seguir caminando juntas y que en algún momento cada una de estas mujeres tenga un trabajo. Para mí es fundamental un trabajo que les pueda permitir seguir en los tratamientos de dermatología para que se cuiden, ¿no? Y no tengan que hoy un tratamiento y mañana ya tienen que presentarse al trabajo, ¿no? Y están en una fábrica, les da el sol, les da el polvo, les da el aire, no hay manera de que se cuiden. Entonces, un trabajo que les permita reintegrarse a la sociedad, continuar con sus tratamientos. Y de una manera digna. Las capacitaciones como tú tuviste para tener acceso a mejores empleos. Bueno, pues terminamos. Te agradezco mucho que hayas asistido a esta plática y los vemos en la siguiente entrevista de Escucha tu piel, donde vamos a tener también invitada a otra mujer sobreviviente de quemadura de ácido.